bienvenida a Anabela Di Tulio. Ella es coordinadora del Centro de Estudios de Géneros y Feminismo de la UNCAUS. Anabela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Atentamente te escuchamos a partir de este momento. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sebastián, Romina, muchísimas gracias. Bueno, damos inicio a una nueva charla de este ciclo de charlas cortas de la Diplomatura en Estudios Feministas de la UNCAUS, que organizamos, como ustedes recién mencionaban, desde el Centro de Estudios en Géneros y Feminismos de la Universidad y la Vicegobernación de la provincia del Chaco. El ciclo comenzamos, como recién mencionaban, con un diálogo entre una de las profesoras de nuestra diplomatura, Ana Laura Martí, Dora Barrancos, y que seguimos hoy en este hermosísimo diálogo que tengo el inmenso honor de presentar entre Patricia Gómez y la queridísima Diana Mafia. Les agradezco, como siempre, la hospitalidad del canal por permitirnos poder compartir con toda la comunidad este diálogo y muy especialmente al trabajo de la editora de género del canal, Gabriela Pellegrini. Las presento muy brevemente para darles la palabra a ella. Nos acompañan entonces, como decíamos recién, Patricia Gómez. Patricia es politóloga, es docente de posgrado especializada en género y feminismos, es secretaria académica del programa de actualización en género y derecho de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, profesora del seminario Perspectivas Feministas sobre el Estado y el Derecho de nuestra diplomatura. Diana Mafia es doctora en filosofía, profesora de grado y posgrado, investigadora del Instituto en Investigaciones de Género de la Universidad de Buenos Aires, es directora del programa de actualización en género y derecho de la Universidad de Buenos Aires también, directora del Centro Cultural Tierra Violeta, y actualmente dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Patricia, Diana, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras, nosotros y nosotros, y las dejo esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Para nosotras, y en esto sí hablo en nombre de Diana también, es un gusto poder estar haciendo este diálogo, tomando mate, té, café con leche, ¿por qué no un vino? Nunca es temprano para un buen vino en este espacio, y agradecer especialmente a la UNCAUS por esta propuesta, y a Chaco Televisión como el canal de la televisión pública que nos permite llegar a más personas en este sentido, especialmente en el caso de la universidad, a Anabela por habernos convocado a esta propuesta, y a los trabajadores y trabajadoras de cada una de las dos instituciones que también hacen esto posible. A Gabriela Pellegrini, porque ha hecho una selección de imágenes maravillosa en este trabajo que ella hace como responsable de géneros y diversidades de Chaco TV, y a Marcela Espíndola, que es nuestra compañera en el Observatorio de Género y Derecho, que ha estado ahí coordinando cómo sobrellevarlo y cómo poder distribuirlo en las redes. Así que más que agradecidas a todas y cada una de estas personas. Para empezar a charlar un poquito con Diana, hoy es un día bastante especial, porque en general suelen haber varias efemérides, pero hoy son dos efemérides bastante sentidas y allegadas. Una de ellas es la que tiene que ver con el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, que se declaró recientemente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con motivo del fallecimiento el 20 de agosto de 1996 de Carlos Jáuregui, uno de los líderes de la comunidad homosexual argentina, y que fue una de las personas que llevó al espacio público la discusión por las diversidades. Pero también hace 2 años la perdimos en este plano, por lo menos, a Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces son dos personas que por distintos motivos siempre han abrevado en la defensa de los derechos, y por eso es especialmente interesante poder estar haciendo este diálogo con mi maestra Diana Mafia en un día con estas dos propuestas.
si te parece, para empezar a romper el fuego o para romper el hielo, Diana, ¿por qué hablamos de cupo y paridad? ¿Qué está pasando ahí con la desigualdad o con la igualdad para que tengamos que hablar de estas cuestiones? Uy, pasa un largo camino. Son muchos agradecimientos, pero quiero al menos mandar un agradecimiento de corazón a Anabela y a vos, Patricia, por permitirme estar acá, porque además, bueno, este diplomado es increíble, es un lugar mágico, ¿no? Lleno de gente entusiasmada. Ojalá pudiera ser presencial, en algún momento estaré en Chaco como otras veces y podremos dialogar así en tridimensional. Pero efectivamente es un largo camino el que va no solo de la paridad al cupo, perdón, del cupo a la paridad, también la que va del voto al cupo y la que va del concepto de ciudadanía como un concepto universal al voto de las mujeres. Tendríamos que ir retrocediendo en las condiciones políticas de la humanidad para pensar de qué modo las mujeres han ido luchando para ser incluidas en presuntos universales democráticos, universales de derechos, universales de igualdad, y cada una de estas cosas significó décadas de lucha. Así que creo que pensar del cupo a la paridad es pensar finales del siglo XX y siglo XXI. En el 2018 se votó la paridad, la ley de cupo creo que se votó en el 93. 91, y la primera vez que se aplicó en el 93. 94 fue con la reforma constitucional, ¿no? Pero 91 fue la ley, producto de rebeldías feministas. Habíamos tenido el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en el 89 o en el 90, en San Bernardo, y ahí hubo un foro de mujeres políticas, y en ese foro ya se empezaba, en esa década del 90, fines de los 80, principios de los 90, el tema de decir, bueno, ¿cómo conseguimos que una vez a mediados del siglo XX se consiga el voto y no lográbamos la participación de mujeres? Fines de los 80, ya bien entrada la democracia, con mucho activismo del movimiento de mujeres en la Argentina, porque los 80 fue una década de mucho activismo, pensar cómo logramos que esa participación masiva de mujeres se transforme en representación de demandas y en representación de intereses de las mujeres. Así que yo creo que esta denominación del cupo a la paridad es un tramo, es el último tramo de una larga historia que viene desde fines del siglo XVIII, donde nos prometen la igualdad y nos ofrecen en realidad las subordinaciones, ¿no? Sí, una de las discusiones que apareció en 1947 en el seno de la Cámara de Diputados, pero incluso también de senadores, era si las mujeres eran iguales a los varones. Esto mediados del siglo XX. Parece singular porque esta misma discusión había aparecido en la Revolución Francesa y vuelve a aparecer con el sufragismo y vuelve a aparecer en el siglo XIX, entonces ahí hay una discusión en torno a la igualdad. Y esa discusión en torno a la igualdad, ¿tú crees que tiene que ver con situaciones en donde las mujeres son iguales y no lo parecen? ¿O son desiguales o resultan excluidas? ¿O hacemos como que son iguales pero las dejamos afuera? Hay una operación conceptual previa a la modernidad, pero que la modernidad no llega a modificar, que es el tomar sujetos que son diferentes en su naturaleza y considerarlos desiguales políticamente. No solamente varones y mujeres se van a considerar diferentes, lo cual es una obviedad, las diferencias además leídas en los cuerpos. Es muy difícil negar diferencias que se pueden leer a la vista en los cuerpos, de las que no nos podemos escapar, que son nuestros rasgos étnicos, nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestra edad. Hay diferencias que la discapacidad, hay una serie de diferencias que son difíciles de negar porque están a la vista. Ahora, que esa diferencia se transforma en una jerarquía de superior e inferior, y que esa jerarquía implique que entre unos hay igualdad y entre otros hay desigualdad, eso es la operación compleja de transformar las diferencias en jerarquías y las jerarquías en desigualdades.
Esto pasó en la antigüedad, porque los lugares sociales dependían de la naturaleza, pero desafortunadamente, a pesar de toda la revolución de pensamiento moderno, se repite en la modernidad. Y entonces sujetos que son diferentes, y que son diferentes en aspectos que la ciencia construida por sujetos blancos, europeos, ricos, capaces, etcétera, ¿no? Ciencia construida por sujetos privilegiados, esa ciencia va a justificar en que tenemos cráneos diferentes, cerebros más pequeños, la ciencia va a seguir avanzando y modificando sus argumentos, las hormonas, la lateralización cerebral, las redes neuronales ahora, pensar los cromosomas, pensar algunas cuestiones de hormonas también, de qué manera la testosterona afecta la afirmación de ciertas capacidades en el cerebro. Bueno, todos estos argumentos muy sofisticados, muy a la línea de los tiempos que corren, pero siempre con el sentido de establecer diferencias naturales o diferencias biológicas para luego sobre esas diferencias fundar que no tenemos acceso a determinado tipo de bienes sociales. Esto va a contramano de toda la corriente de derechos humanos, una corriente pero que la propia corriente de derechos humanos ha tenido este problema de segregación, porque es una declaración universal del año 48, pero luego de la Declaración Universal hay montones de declaraciones particulares. Declaración por los derechos del niño, por la no discriminación de las mujeres, por los derechos de las personas con discapacidad, derechos de los migrantes, derechos de las personas de tercera edad. Porque no hay ninguna declaración particular que diga vamos a declarar los derechos de los varones adultos, blancos, propietarios, capaces y heterosexuales. ¿Por qué no existe esa declaración particular? Porque las particularidades son las diferencias. Y los únicos sujetos que se presumen iguales son los sujetos hegemónicos. Ahí hay un concepto que vos manejás muy bien y que podés definir mejor que yo y que me encantaría que lo hagas, que es el concepto de androcentrismo, porque estamos pensando como feministas un concepto que es más complejo que solamente el sexismo de la política, ¿no? Y no solamente trabajar en una lógica binaria de varones y mujeres y este binarismo alrededor de una cuestión de la genitalidad física, sino pensar esta suerte de subalternizaciones, esta suerte de discriminaciones, producto de otras características que no solamente tienen que ver con esta cuestión binaria. Y entonces, cuando pensamos la política o cuando pensamos el derecho, que es esta piedra de toque sobre la que se organizan estas formas en las que interactuamos socialmente, estamos pensando en un sujeto que es un varón, pero no es cualquier varón, sino que es un varón heterosexual, que no solo es heterosexual, sino que también es adulto, que no solo es adulto, sino que también es blanco, que además practica una religión de tipo monoteísta mayoritaria, que es propietario, que es educado, que es ilustrado, que tiene acceso a los bienes culturales y económicos. Entonces, cuando empezamos a desandar este camino, no solo empezamos a ver la sociedad con una perspectiva de género, sino que cuando la miramos desde este pensamiento o desde esta lógica del androcentrismo, vemos que hay bastantes más exclusiones y no son solamente las mujeres. La diferencia, no sé tú qué opinas en este sentido, es que las mujeres no son una minoría y que tuvieron que esperar hasta 1993 a que sus derechos fueran considerados derechos humanos, porque a pesar de toda la tradición previa, no estaban incluidas. Sí, efectivamente, recién en el Congreso de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Viena, en 1993, que se enuncia específicamente los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y lo que eso quiere decir es, aunque las mujeres son solo una parte de la humanidad, sus derechos son universales. Que es una afirmación muy importante. Pero los derechos de los varones también son una parte de la humanidad. Y nunca se consideró que no eran universales sus derechos porque solo le correspondían a los varones. Entonces, yo creo que acá se nos complejiza el análisis, sobre todo como feministas, y si vamos a pensar en medidas de acción afirmativa, medidas de discriminación positiva, se nos complejiza porque las mujeres, por nuestra mera condición de mujeres, vamos a quedar todas fuera de los bienes
sociales, sobre todo los bienes políticos, y nos va a costar mucho y vamos a tener que remar mucho para acceder a cada una de las cosas que los varones accedieron muchas décadas atrás. Pero además, como vos bien mencionaste, no son solo las mujeres, y no es solo la condición de género, hay muchas otras condiciones por las que las personas también van quedando fuera de los bienes sociales, por su orientación sexual disidente, por su color de piel, por sus rasgos étnicos, por su clase social, por su discapacidad, etc. Pero estos grupos, estas minorías, las mujeres somos la mitad, un poquito más de la mitad de la humanidad, pero estas minorías que tienen que ver con estos rasgos particulares, la mitad son mujeres y la mitad varones. Entonces esto, por un lado, nos dice, esos varones que realmente tienen la totalidad de los derechos son muy poquitos y son poderosos en todos los indicadores sociales. Y por otro lado nos dice, no todas las mujeres somos iguales. Hay muchas que compartimos esos privilegios y esos poderes con los varones poderosos, salvo que nuestra condición de género. Y hay otras que compartimos nuestras disidencias, nuestros colores de piel que están sojuzgados, nuestros rasgos étnicos minimizados, etcétera, con otros varones que están en posiciones subalternizadas. Entonces, una pregunta importante es, cuando hacemos una medida de acción afirmativa, ¿qué mujeres llegan y qué sensibilidad hay de estas mujeres para poder incluir todas estas minorías que van quedando fuera de los derechos? ¿Qué garantías toman los varones hegemónicos para que un cambio en el cupo no signifique un cambio en sus privilegios? Entonces, la cuestión política se hace más compleja y tenemos que hacer un análisis no solamente de género, sino que esta visión de una lucha contra no solo el sexismo, sino el androcentrismo de la política, esa centralización en los intereses y los valores de varones poderosos exclusivamente, nos hace pensar el feminismo como un feminismo interseccional, un feminismo donde pensemos siempre las condiciones de género en sus entrecruzamientos con todas estas condiciones que van generando subalternidades cruzadas, complejas, difíciles de desarmar en el análisis para poder ofrecer políticas también complejas, también políticas integrales que permitan ciudadanías más fuertes. Entonces es como un doble trabajo el que tenemos que hacer. Muchas veces se nos dice, hay objeciones, sería lindo que atravesemos algunas de estas objeciones habituales que tienen nuestras propuestas de poner medidas de acción afirmativa, poner cupo, poner paridad. Entonces nos dice, bueno, si van a haber un cupo para mujeres, entonces que también haya un cupo para minorías sexuales. Bueno, la mitad de las minorías sexuales son mujeres, o poco menos de la mitad. Habrá mujeres, habrá varones, habrá identidades no binarias, pero trans y cis, es decir, atravesar mujeres no implica dejar fuera esta condición de la diversidad sexual, pero ojo, poner varones tampoco, y sin embargo no hay tantos varones trans, no hay que yo sepa, puede haber alguno en algún lugar de la administración pública, pero no están visiblemente representando una cuestión de identidad los varones trans. Hay más mujeres trans que varones trans. Entonces, no es solo las mujeres las que tenemos que representar pluralidades, los varones también tienen que representar pluralidades. Entonces, otra objeción que se nos pone, esta es divertida, ¿no? Si no fuera tan angustiante, es... Y a veces el otro día vi un video de una chica joven que decía, yo quiero llegar, odio a las feministas, porque yo quiero llegar por mi talento y no por ser mujer. Y la verdad es que el cupo no es para que las mujeres sin talento tengan un lugar, sino para que las mujeres talentosas tengan una oportunidad. Porque no alcanza a ser talentosa, ser trabajadora, ser inteligente cuando sos una mujer, porque no te consideran en el rango de visibilidad. Aquí hay otro aspecto de la política en el cual el todos muchas veces no abarca imaginativamente a las mujeres. Estuve hace 2 días en muchas de estas plataformas en que andamos navegando con un grupo muy interesante de mujeres sindicalistas. Bueno, ¿cómo son las reuniones del gobierno con los sindicatos? Donde dicen, estamos todos. ¿Quiénes están en esa mesa sindical? ¿Quiénes están en ese escenario de los sindicatos? Hay
visibles, muchas mujeres con una capacidad de representación tal que se considere entre los dirigentes sindicales la mitad que sean mujeres? ¿Son igualmente visibles? ¿Pensamos en mujeres cuando pensamos en dirigentes sindicales? Bueno, este fenómeno de invisibilización de la presencia de mujeres en determinados segmentos hace que todavía sea muy difícil no enunciar la condición de género. Entonces, el cupo es para que las mujeres con capacidad tengan oportunidades, no para que por ser mujeres se presuma que carecen de cualquier capacidad y solo lleguen por su condición de mujeres. Ahora, tendríamos que pensar, si nos están diciendo eso a las mujeres, es porque los varones que están en la función pública han sido muy exigentemente elegidos y esos son los mejores que tienen para ofrecernos. Los varones que están en la función pública, aquellos a los que vemos, ¿son los mejores de los que nos puede ofrecer el género masculino? Tengo la esperanza de que no sea así, que haya otros segmentos que quizás también están esperando intervenir activamente en la política. Una de las características que justamente tú mencionabas es esta falta de iluminación, por llamarlo de alguna manera, sobre otras personas que forman parte de la política, pero también de todas aquellas actividades que supongan una gestión democrática o una gestión de la igualdad, por llamarlo de alguna manera. Los sindicatos son una de estas cuestiones, otra de estas cuestiones son las asociaciones profesionales, los centros de estudiantes, etc. Sin embargo, cuando se habla de cupos, a mí me gusta más hablar de cuotas, porque ahí hay una pequeña distinción terminológica, pero hago un pie de página que me parece importante, que es las acciones afirmativas no solamente son con las cuotas, diciendo, bueno, ahora el 30% de este espacio va a estar ocupado por determinado grupo social, sino que también las acciones afirmativas son procesos de largo plazo que se pueden implementar a través de objetivos. Estas son las dos maneras. Pero cuando hablamos de cupos, siempre en general se focaliza sobre la política, ¿no? Sobre esos espacios que tienen que ver con una disputa de poder, que eso es lo que es la política, supuestamente para hacer la vida mejor para todas las personas, pero que suele focalizarse sobre ese tema. ¿Por qué crees que siempre se concentra sobre la política? Y, por ejemplo, no ha habido una aplicación de la ley de cuotas, la 24012, sobre los partidos políticos, que de hecho no han ayornado sus cartas electorales. Quienes trabajan más sobre estos temas han hecho estudios pormenorizados y detallan que esto no ha sido así. Y tampoco se ha cumplido en los últimos 30 años de gestión de la igualdad el cupo sindical, el que las compañeras que están en los sindicatos puedan acceder a estos niveles de representación. ¿Qué te parece qué barreras están operando, aparte de que hay una ceguera que tú sueles llamar esquinopia, para mirar a aquellos sectores que no son los que son iguales a mí, a ese arquetipo viril del que hablábamos con el androcentrismo? Creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, pensar que los partidos políticos son las formas de organización de la intervención en lo social y son muy reacios, muy conservadores y muy misóginos, muy reacios a incorporar mecanismos que les saquen el poder de digitar claramente, incluso a veces en la última instancia, cuando ya las listas están negociadas y viene alguien y pone el dedo y dice, te sale, te entra 10 minutos antes del cierre de las listas. Esto pasa todo el tiempo en los partidos políticos. Los modos en que se maneja el poder dentro de los partidos para representarnos en un sistema democrático son muy poco democráticos. Y esto es tradicionalmente así. En todos los partidos políticos hay luchas internas porque los mecanismos no son mecanismos transparentes y porque hay poderes reales que van por encima de las cartas orgánicas o de las formas que el partido tenga que haya adquirido para
mostrarse públicamente. Me ha tocado estar en reuniones donde se cambió la carta orgánica para poner la prioridad en las mujeres y en la juventud, y resulta que el candidato era un señor de edad provecta y un varón. Entonces se cambió la carta, pero cuando llega el momento de disputar la candidatura, nadie quiere ceder su lugar y hacen valer sus grados de antigüedad y sus poderes reales, ¿no? Entonces, esto pasa en los partidos políticos. Por otro lado, exigirlo en los cargos legislativos es natural porque son nuestro modo de representación. Entonces, tendríamos que tener allí alguien que represente nuestros intereses plurales dentro de estos lugares, como son sobre todo los congresos, ¿no? Las legislaturas. Ahora, las legislaturas no es solamente que no representan suficientes mujeres, no representan suficientes trabajadores y trabajadoras de sindicatos, no representan suficientes trabajadores y trabajadoras rurales, no representan suficientes intelectuales o artistas o otras actividades, no representan suficientes culturas diversas a la cultura hegemónica occidental, incluso que circula en las universidades. Otros saberes tampoco están presentes. Entonces, son muchas las centralidades que hay en los candidatos reales que van supuestamente a representarnos a todos, pero donde las diversidades que están en los márgenes no nos vemos reflejadas en esas candidaturas. No representan ni nuestras biografías, ni nuestros intereses, ni nuestros puntos de vista, ni tienen el pensamiento donde nosotros, como decía Paulo Freire, ¿no? Tener el pensamiento donde se tienen los pies, donde se pisa. Bueno, pisamos lugares que no están en los pensamientos de quienes nos representan. Entonces, creo que está bien pedirlo a las legislaturas, pero que los partidos políticos son quizás uno de los lugares más reacios, porque una cosa que ha ocurrido es que con estas medidas de acción afirmativa que vos mencionabas, no solamente las cuotas, sino otras medidas de promoción o de generación de igualdad en las instituciones, como ha sido, por ejemplo, en el CONICET, dar licencias en la entrega de los informes a las mujeres que acaban de tener un hijo. Es una medida de acción afirmativa, a las mujeres o a las personas que acaban de tener un hijo, porque también está esta cuestión de quizás esta invisibilización que vos mencionabas de las diversidades o de pensar otro tipo de estructuras cuando denominamos de un modo, naturalizamos que, por ejemplo, los cuerpos gestantes son los cuerpos de mujeres. Son la mayoría de los cuerpos gestantes. Hay otras personas gestantes, hay otras maneras de ser madre y sin embargo no gestar, como pasa en algunos matrimonios igualitarios. Entonces, la complejidad que tiene el mundo en este momento, nuestra sociedad en este momento, no siempre se ve reflejada de esta manera. Yo recuerdo la conformación de listas cuando todavía no se estaba discutiendo la paridad, todavía era la aplicación de la ley de cupo, pero empezaron a irrumpir el activismo de la diversidad sexual muy fuertemente, y entonces el asunto era, bueno, pero a las travestis, por ejemplo, o mujeres trans, usan el cupo de las mujeres. Nada de ceder un lugar que fuera igualitario, que tuviera igualdad de oportunidades, y siempre era la resistencia, la materialidad que toma el poder, ¿no? La resistencia a pensar que cuando avanza un grupo social que promueve que no haya relaciones de subordinación, no es para empujar a otro grupo social, ni para revertir y pasar de dominadas a dominantes, sino para cambiar las relaciones de dominación. Ese cambio en las ideas todavía no está suficientemente maduro, entonces lo que se siente es que el avance de un grupo es a expensas de otro. Y esto nos pasa incluso en el feminismo. Cuando se discute, bueno, pero si integramos entonces, si el Encuentro Nacional de Mujeres ahora ya no se va a llamar de mujeres, sino de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias, entonces ya las mujeres pierden protagonismo o pierden agencia, si no decimos que somos las mujeres las que estamos llevando adelante el feminismo. ¿Cuál es el sujeto del feminismo? Esto también está en discusión. Entonces, estas discusiones tienen que ver, creo yo, con resquebrajamientos que son conceptuales y reflejan los modos dinámicos en que van cambiando las reglas, las recetas de solución social. Un sector muy reacio también a esta inclusión de medidas de acción afirmativa es la justicia. Y justamente es donde vamos a ir a reclamar que se cumpla nuestro derecho a la igualdad. Entonces vamos a reclamar nuestro derecho a la igualdad en un ámbito reacio a producir igualdad. Realmente yo creo que estamos todavía en tránsito.
Sí, entre las preguntas, comentarios, etcétera, que había de quienes están cursando la diplomatura en estudios feministas de la UNCAUS, aparecía precisamente que a pesar de la constitucionalidad de las acciones afirmativas, hay una especie de incumplimiento o no un ejercicio práctico de estas acciones. La paridad es bastante más reciente en este sentido, y eso aparece en lo que fue el caso de el partido Ciudad Futura en Santa Fe en 2017, en donde hay una interpretación incorrecta de la acción afirmativa diciendo, bueno, no puede haber solamente una lista de personas que están en situación de subalternidad, porque entonces no respetan el cupo masculino. No hay un cupo masculino porque los varones están en una situación de privilegio, tal como veníamos diciendo. Y tal como mencionaban también en estas intervenciones, está el caso, la interpretación en el caso de Noemí González con respecto a la suplencia precisamente en la legislatura del Chaco, ¿no? En donde en vez de haber una interpretación, como hizo, por ejemplo, Servini con respecto a que siempre hay que priorizar quienes están en una situación de mayor subordinación, no aparece esto y la suplencia aparece ocupada por un varón. Ahora, en el mismo sentido o en la misma línea aparecen cuestionamientos acerca de cómo integrar a los tribunales superiores de justicia. Tú recién lo mencionabas como espacios bastante misóginos a la hora de pensarse a sí mismos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con estas nuevas, digamos, instrumentos que se están implementando, como por ejemplo en el caso del Banco Nación, con los cupos laborales trans, ¿no? Que algunas provincias han sancionado lo mismo, pero en el caso del Banco Nación lo han implementado. ¿Cómo ves estas acciones? La cuestión del cupo laboral yo la veo como una cuestión sumamente importante por las condiciones reales. Las personas travestis y trans, lo hemos estudiado, lo hemos mostrado cuantitativamente, en una enorme cantidad, en un porcentaje muy grande, en el año 99, que fue cuando hicimos la primera encuesta de población travesti en la ciudad de Buenos Aires, el 96% de las travestis estaban en prostitución. En la actualidad, por supuesto, ese porcentaje ha bajado porque hay muchísimas medidas de inclusión, está la ley de identidad de género, hay un bachillerato, específicamente un bachillerato trans que se llama Mochacelis. En esto reconozco la lucha enorme de Loana Berkins, una lucha por la ciudadanía extraordinaria, con una gran lucidez y además con unas intervenciones siempre amorosas y mucha persistencia en la lucha. Lamentablemente perdimos a Loana, pero nos sigue inspirando. Y ella logró muchas de estas medidas, ella y muchas otras compañeras luchadoras, ¿no? Diana Zacayán, Nadia Echazú, muchas compañeras que fueron luchadoras en términos de no pensar la prostitución como un destino natural de un cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir esta cuestión de la lectura de los cuerpos, ¿no? La cultura, el modo cultural de leer los cuerpos, la construcción de los géneros, hace que cuando se ve una travesti en la calle parada en una esquina, se piensa que es una persona en prostitución. Se interpreta como un cuerpo, como una mercancía consumible a cambio de dinero. No se piensa que está esperando un colectivo. Tenemos una anécdota interesante. El año pasado presentamos en la Feria del Libro un libro sobre travestis y personas trans frente a la justicia. Y una de las presentadoras es una activista trans. Bueno, ocurrió que ella estaba esperando el colectivo en la ruta, en La Matanza, donde vive, para venir a la Feria del Libro, y nos contó que en los 15 minutos que estuvo esperando el colectivo, varios autos se pararon a preguntarle cuánto cobraba. Una persona que está esperando el colectivo para venir a presentar un libro en la Feria del Libro, en el que tuvo participación activa, no solo como testimoniante, sino como fotógrafa, porque es una fotógrafa extraordinaria. Bueno, esto nos muestra que leemos los cuerpos de cierta manera. ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Para que no haya una determinación por la cual no hay lugar en las escuelas, no hay lugares laborales, no hay incluso lugares en la familia
para las niñeces trans y las adolescencias trans? ¿Cómo hacemos para que esto no constituya un embudo que lleva a la situación de prostitución casi como un destino de un cuerpo o de una identidad de género? Bueno, dando oportunidades. Entonces, para mí el cupo laboral trans es esa oportunidad de pensar que personas que además se han formado, yo participé de una evaluación hace poco, a fines del año pasado, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde iban a tomar una persona trans para un área de la justicia. Y se pidieron antecedentes de personas que se presentaran. Eran buenísimos los currículum. Personas que han hecho una carrera, que su condición de ser trans les impide que su oportunidad de trabajo sea mayor. Entonces, para mí, que haya un cupo trans en los lugares, el Estado tendría que dar el ejemplo, tendría que ser el primer integrador, el Estado y aquellas empresas de servicios públicos que se manejan con dinero aportado de los contribuyentes y del Estado. Tendría que haber una obligación como la hay, aunque no se cumple, y no se cumple porque no se controla y no se penaliza, con el cupo por discapacidad. Hay un 5% laboral de cupo por discapacidad que no lo cumple ni siquiera la administración pública. Entonces, tenemos que pensar que cuando hay un grupo que es más vulnerable, como son las discapacidades o la diversidad de género, o podríamos pensar algún otro grupo, las comunidades originarias, algunos otros grupos que tengan una situación de mayor vulnerabilidad, a ese grupo hay que darle oportunidades específicas hasta que esas oportunidades se hagan habituales y entonces ya no sea necesaria, porque hay una cosa muy importante con las medidas de acción afirmativa, y es que siempre han sido pensadas como provisorias. Siempre han sido pensadas como una herramienta hasta que la sociedad se adapte a proceder de manera igualitaria. Nuestra sociedad es tan resistente a la igualdad que esas medidas se van cristalizando y se van haciendo finalmente rígidas, y es más, desde el comienzo se han empezado maneras de incumplirla. Vos recordarás como yo, y podemos traer acá la figura de María Teresa Morini, y podés contar un poquito la historia de ella, y de paso le rendimos un homenaje enorme. Ya desde la primera implementación de la ley de cupo, hubo intentos de tergiversarla, de poder modificar su efecto para que las mujeres vayan todas al final de la lista. Esta primer experiencia con la ley de paridad que se votó en el 2008 y se implementó por primera vez el año pasado, lo que hicieron las listas de los partidos políticos es encabezar sus listas sistemáticamente con varones, de manera tal que, aunque había paridad escalonada, porque eran los métodos que habíamos puesto en la ley, de todas maneras hay más varones que mujeres. Por supuesto, porque los recambios son por mitades, pero también porque las listas fueron todas encabezadas por varones. Entonces había más oportunidades que hubiera un varón más y no que hubiera una mujer más. Hasta esos pequeños detalles son permanentemente puestos para lesionar el efecto de una práctica, aun cuando esa ley de paridad fue votada por unanimidad. Entonces, por un lado la voto y por otro lado trato de evitar sus efectos. Claro, es este doble juego, ¿no? La voto para que sea políticamente correcto, pero por otro lado veo los mecanismos para ver cómo la incumplo. Y en este sentido juega mucho el tema del lenguaje, porque por un lado me declaro una persona abierta, pero por otro lado sigo manteniendo estos mecanismos de desigualdad estructural, en donde no visibilizo otros sujetos, donde sigue siendo el acceso a los bienes y servicios, sigue siendo restringido, donde voy por este lado, pero por otro lado trato de recortar algunas cuestiones. Y una de las temas que me parece bastante significativo es que los mismos cuestionamientos que tienen las acciones afirmativas en el espacio público, vistos como, bueno, afectan el sistema representativo, bueno, entonces en realidad ahora todos vamos a tener que ir, recuerdo cuando se discutía la ley de identidad de género, en donde había gente que decía, bueno, ahora me voy a cambiar de sexo para varones, para poder jubilarme antes, en una cosa que no tenía que ver con el debate. Entonces, todo este tipo de oposiciones lo que está mostrando en realidad es este núcleo duro que tú manifestabas en torno a seguir manteniendo esta desigualdad estructural.
Y en esto el lenguaje tiene mucho que ver, porque es cómo expresamos esa desigualdad estructural y esta resistencia a tratar de incorporar otros sujetos. Por eso estamos presentando un libro próximamente que incluye estas discusiones y cómo son esas intervenciones feministas para la igualdad y para la justicia. Un libro que compilaste. Que compilamos. Que compilamos con un equipo hermoso, donde estás vos, Patricia, donde está Aluminé Moreno y Celeste Moretti, del Observatorio de Género en la Justicia, una compilación de textos que tienen que ver justamente con esta utopía, esta construcción de igualdad, desde muy diferentes aspectos, porque algo hermoso que hemos tratado de mostrar del feminismo es la diversidad de temas, la enorme diversidad de temas que trata sobre los que podemos poner una perspectiva feminista, por supuesto sobre la política, por supuesto sobre lo que naturalmente se adscribe como responsabilidad del feminismo, que es ocuparnos de la violencia, pero reducir el feminismo a las mujeres y reducir a las mujeres a ser víctimas de violencia nos acota muchísimo nuestros lugares de intervención. Tiene que haber feministas en todas partes, por supuesto también en la política, por supuesto también en la justicia, y parte de lo que hacemos en este libro justamente es compilar todos esos saberes muy diversos que van desde las cuestiones estructurales de las instituciones hasta la tecnología, desde las cuestiones que hacen al Código Penal y sus reformas, hasta el lenguaje. Entonces, efectivamente, el lenguaje es uno de los puntos en los que ponemos muchísima atención. Bueno, creo que no nos queda mucho más tiempo, que podemos seguir acá eternamente, pero este es el tiempo. Agradecidísimas que nos han ofrecido las redes de la Universidad Nacional del Chaco Austral y de Chaco TV. Así que, Anabela, muchísimas gracias por el espacio y nos despedimos desde aquí. Muchísimas gracias, en primer lugar, que nos han acompañado, lujazo que nos hemos dado desde el estudio de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Muchísimas gracias, Patricia, por haberte sumado a este proyecto. Muchísimas gracias, Diana, por haber compartido este diálogo, y sobre todo muchísimas gracias por tu militancia, por tu historia, por el trabajo incesante que venís haciendo por los derechos de las mujeres y las necesidades de nuestro país, por tu generosidad y por seguir ayudándonos a pensar y a reflexionar. Muchísimas gracias de corazón a las dos. Y quería avisar que sigue este ciclo y que ya tenemos firmada para la próxima conversación, asesoras de la Diplomatura en Estudios Feministas. En este caso, conversarán Inés Espataro, docentes de la Diplomatura, con Luciana Ter, periodista, escritora, feminista, y esta charla va a ser el día 10 de septiembre, semanita nada más. Agradezco muchísimo a ambas. Y nuevamente nuestro agradecimiento al espacio que tan generosamente nos dan siempre de Chaco TV, Romina, Sebastián, muchísimas gracias. Bien, allí estaba este interesantísimo conversatorio, como siempre, abriendo las puertas aquí de Chaco Televisión para enriquecernos, y ya estaba la propuesta para el próximo conversatorio, Romina. Exactamente, Sebastián, que vamos a estar esperando muy ansiosos, porque de esta manera aprendemos, nos informamos y también sabemos mucho al respecto de estos temas que son tan interesantes y que día a día tenemos que ir adquiriendo estos conocimientos. Así que bueno, muchísimas gracias a ellas también que estuvieron en esta charla. Exactamente, momento de hacer una pausa aquí en la tarde de todos y ya volvemos con mucho más.